Bueno, pues estamos aquí en los estudios de Al-Abedi una vez más con un veterano conocido de esta casa, Manu Pineda, que es eurodiputado, es secretario de Relaciones Internacionales del PCE y es además ostenta el cargo de presidente de la delegación del Parlamento Europeo para Relaciones con Palestina. Además de estos cargos políticos, pues es, como decíamos, colaborador veterano de esta casa desde antes de ostentar estos cargos, cuando pues, en su faceta de activista pues, vivió en Gaza durante 3 años coordinando las actividades de las brigadas UNADICUM y bueno, pues es un gran conocedor de la realidad de Gaza, de todo Palestina, y ahora pues en su condición de presidente de esta delegación europea para relaciones con Palestina, pues una de las voces más destacadas y más vehementes en el Parlamento Europeo, pues defendiendo los derechos humanos en Palestina y denunciando al Estado de Israel. Manu, un placer tenerte una vez más en Al-Abedi y bienvenido. El placer es mío, Colbo. Sabes que para mí siempre es un placer y un honor poder echar un rato contigo y con la gente que os sigue, que son gente muy comprometida, gente muy concienciada y que sois vanguardia. Y sí, yo creo que ahora mismo pues, se me conoce más por el rol de eurodiputado, más que por el de presidente de Relaciones con Palestina. O sea, esa responsabilidad es más nominal que real, porque si yo tuviera que hablar en calidad de presidente estaría muy limitado en lo que tengo que decir, porque te obligan a quedarte dentro del perímetro que te marca la Unión Europea, que es desde luego un perímetro que nosotros queremos echar abajo, ¿no? Nosotros estamos denunciando abiertamente la complicidad de la Unión Europea con este régimen genocida, y eso, el hecho de ser diputado me permite hacerlo ahora con más altavoz, pero no estoy diciendo nada que, como tú sabes, no estoy diciendo nada que no haya hecho antes, pues desde la Franja de Gaza cuando estaba allí, o desde aquí los distintos territorios por los que me he ido moviendo, intentando siempre trabajar por la que yo creo que es una de las causas más justas que hay ahora mismo en la humanidad, que es la causa palestina. Un pueblo que lleva, yo no sabía decirte cuántos años, nosotros podemos hablar de 75 años si lo fechamos en la Nakba, el inicio de la catástrofe esta, pero realmente sabemos que es de antes, sabemos que el proyecto sionista comenzó a finales del siglo XIX, diseñaron una hoja de ruta que van implementando paso a paso, y este es un paso más. Estamos ahora en un paso más que como consigan su objetivo de desalojar la Franja de Gaza de la población originaria, de la población palestina, que no debemos olvidar que el 70% de la población de la Franja de Gaza son refugiados de otros territorios palestinos que fueron ocupados en el 48, en el 67. Si consiguen esto y no les pasa nada y no van al Tribunal Penal Internacional, si no vemos a Netanyahu, a todos los responsables de esta masacre y a todos los cómplices, no solo a los responsables, sino a todos los cómplices. Si no los vemos sentados en el banquillo y condenados, podemos dar por muerta, no la causa palestina, pero sí podemos dar por muerto el derecho internacional, el derecho humanitario internacional, la Convención de Ginebra, la ONU, podemos darlo por muerto todo, porque habrá vencido la ley de la selva, habrá vencido la ley del más fuerte, y aquí tendrá razón el que tenga más bombas o las bombas más gordas y más mortíferas. Y da igual que te acompañe el derecho internacional, que te acompañe nada, dará igual todo. Si no conseguimos parar esto y que los culpables paguen por sus crímenes, podemos dar por inaugurada la ley del más fuerte.
hablaremos de tu actividad como representante público, como eurodiputado, pero te presentaba en esa doble faceta de cargo político y de activista. Tú has pasado pues, unas largas temporadas en la Franja de Gaza, donde has trabajado coordinando las labores de las brigadas UNADICUM. Tienes una amplia experiencia y una estrecha relación militante y personal también con la Franja de Gaza. ¿Cómo estás viviendo toda esta escalada genocida de los últimos 3 meses y a través de todas estas noticias que nos llegan desde Gaza y por los canales por los que nos pueden llegar y cómo lo estás viviendo? Yo creo que esto cualquier persona con un mínimo de humanidad lo está viviendo mal. Es muy bárbaro todo lo que nos llega. Han intentado censurar, han intentado criminalizar la solidaridad, han intentado que no nos enteremos de lo que pasa, han cortado la electricidad, el acceso a internet, intentando que no salieran imágenes, pero están llegando. Y esto hace que cualquier persona, no es necesario ser simpatizante de la causa palestina, no es necesario ser de izquierda o estar organizado. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad humana tiene que estar sufriendo lo que está pasando allí, lo que estamos viendo. En mi caso concreto, hombre, yo creo que algo más por el hecho de que, como tú dices, yo viví allí 3 años. Yo he vivido desde el 2011 hasta el 2014 allí. He vivido 2 operaciones, no como esta. No hay un precedente, una operación de la gravedad de esta, ¿no? Una agresión como esta. Pero he vivido la del 12 y la del 14. Tengo allí gente a la que considero mi familia, a la que considero hermanos, sobrinos, y de algunos de ellos no sé nada desde principios de octubre. A veces quiero pensar que, bueno, que se les ha roto el teléfono, que lo han perdido, que no tienen acceso a internet, pero en otros casos pues me temo lo peor. Y en algunos casos tengo conocimiento de lo peor. O sea, yo la semana pasada recibí un mazazo de una familia muy cercana a mí, muy cercana. Una familia que nos ayudó muchísimo con el tema de las brigadas. Nosotros para entrar en Gaza necesitábamos un aval de alguna organización de allí para que alguien que dijera sí, los conocemos y pueden entrar, porque si no al final Israel puede intentar meter a gente, lo que sea, ¿no? Y la organización que nos facilitaba esto, Ibincina Center, una ONG local de una familia que trabajaban de forma voluntaria con los niños de Jabalia, principalmente, del campo de refugiados de Jabalia. Son los que nos facilitaban esto y teníamos una relación muy fraternal, muy cercana. Y la semana pasada me enteré que lo han matado a todos, han matado a toda la familia, a Moayá, el padre, que tendría, pues no sé, yo no lo veo desde el 14, pero ponte que tuviera 40 y algo años, a su mujer Mai y a sus niños. El más pequeño de ellos yo no lo llegué a ver vivo, el más pequeño de ellos yo llegué, cuando yo me vine de allí en el 14 estaba todavía en la barriguita de la madre y lo han matado a todos ellos. Noticias como esa va escuchando, va recibiendo cada día. Algunas veces de gente más cercana, otras veces de gente con la que has tenido una relación más tangencial, pero es muy doloroso. O sea, esto, te insisto, para mí es doloroso porque los conozco, pero yo creo que lo que estamos viendo es doloroso para cualquier persona. Para gente que no sabía ni siquiera que era Palestina. Supongo que especialmente con tu experiencia vital y con todo este conocimiento de la realidad de Gaza es especialmente indignante pues, estar en unas instituciones como el Parlamento Europeo, estar en una tribuna en la que ves pues, ante ti una inactividad y una actitud pues, cuando menos poco activa, ¿no? Tú, en calidad de presidente de la Delegación para Relaciones con Palestina, has presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué iniciativas de este tipo se han llevado a cabo en el Parlamento Europeo? ¿Qué iniciativas, qué herramientas tiene el Parlamento Europeo que podría activar para sancionar, para penalizar, para aislar a Israel y no está
y no está utilizando esas herramientas. ¿Qué podría hacer las instituciones europeas que no estén haciendo? Yo no he presentado la denuncia en calidad de presidente, no podría hacerlo, porque tendría que contar con el aval del Parlamento y el Parlamento mayoritariamente apoya el genocidio. Tengo que decir las cosas como son. Yo lo he presentado en calidad de eurodiputado y en mi doble condición, por un lado de eurodiputado, donde actúo con absoluta libertad. Yo estoy ahí representando una organización, en concreto Izquierda Unida, pero por supuesto cuento con el aval y con el apoyo de Izquierda Unida en todo lo que hago, ¿no? Y luego también en la condición de embajador por el retorno, que me nombraron la campaña global por el derecho al retorno de los palestinos, me nombraron embajador de esa campaña, a mí, a otras personas, al nieto de Mandela, a la hija de Che Guevara, a Leida, o sea, a unos cuantos nos nombraron embajadores de la campaña por el derecho al retorno. Y lo he hecho en esa doble función. En el Parlamento Europeo, tú dices pasividad. Yo creo que eres benevolente a la hora de valorar lo que está pasando allí. O sea, hay una complicidad nada oculta. O sea, en el Parlamento Europeo, hoy todavía, digo de hablar del Parlamento Europeo porque es la institución que yo estoy, pero yo englobaría el conjunto de la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo al final es solamente la pata más visible pero menos importante, ¿no? Pero en el conjunto de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, que sería el equivalente al primer ministro, o sea, sería como la Pedro Sánchez de la Unión Europea. Todavía hoy sigue hablando de que lo que está haciendo Israel es ejercer el derecho a la autodefensa, ¿no? Y ella estaba allí, se ha entrevistado con Netanyahu, con el primer ministro sionista, con el presidente sionista, con Herzog, con el ministro de la Guerra, a transmitirle el apoyo incondicional de la Unión Europea. A esa señora, sin consultarnos a nadie, hay allí a transmitirle tu apoyo y el mío a esos genocidas. Nosotros, desde el 7 de octubre, en el que empezó este ataque brutal contra la Franja de Gaza, en particular, pero contra toda Palestina. O sea, no olvidemos que están llevando a cabo masacres también en Cisjordania y en Jerusalén Este. Lo que pasa es que lo de la Franja de Gaza es tan gordo que de algún modo eclipsa todo lo demás, ¿no? Pero lo que estaba pasando en Jenin, en Nablus, en Karkili, en Tulkaren, en Ramallah, o sea, están destruyendo el conjunto de Cisjordania y están asesinando. Desde el 7 de octubre ya van como unas 400 personas asesinadas, ¿no?, en Cisjordania. Bueno, pues desde el 7 de octubre, en cada pleno que hemos tenido, nosotros hemos intentado introducir un punto a debate sobre la necesidad de que el Parlamento Europeo pida un alto al fuego. O sea, imagínate la modestia de la petición, ¿no? O sea, no estamos hablando de que condene a los terroristas israelíes, no estamos hablando de romper relaciones, no. Estamos intentando modificar el orden del día porque no han metido todavía en ninguno de los plenos un punto sobre la agresión que está recibiendo Gaza. Y nosotros hemos intentado meterlo en todo ello, con la modesta o con el modesto objetivo de que pidamos un alto al fuego. Y no solo no hemos pedido un alto al fuego, no hemos conseguido que se someta a debate siquiera en el Parlamento Europeo. Cuando yo he intervenido, porque yo he intervenido en todos los plenos, están por ahí los vídeos, o sea, he intervenido no es porque habían metido ese punto de debate, es porque he aprovechado otros puntos en el que metían ellos para condenar a la resistencia palestina, para llamar terrorista a Palestina, para solidarizarse con Israel. Cuando ellos han metido esos puntos, yo he aprovechado para introducir nuestro discurso. Pero imagínate la complicidad de la Comisión Europea y del conjunto de la Unión Europea con el régimen genocida israelí, que no hemos sido capaces ni siquiera de someter a debate la necesidad de solicitar un alto al fuego. Luego, te digo eso como institución. Luego,
si hablamos de algunos portavoces en concreto, ya nos explota la cabeza, ¿no? Si escucha algunos portavoces, nosotros tenemos aquí a Vox, ¿no? Conocemos Vox, y nos podemos imaginar lo que queramos de Vox, pero el PP, o sea, el presidente de la comisión, lo mismo que yo soy presidente de la delegación de relaciones entre la Unión Europea y Palestina, hay una delegación de relaciones entre la Unión Europea e Israel. El presidente es un diputado del PP que se llama López Istúriz. No te quiero... te invitaría a que escuchara lo que dice este. Pero te digo, dentro del Parlamento Europeo, Vox, que para nosotros es el fascismo puro, dentro del Parlamento Europeo Vox no está en la extrema derecha. Hay un grupo más a la extrema derecha que Vox todavía. Vox está en un grupo que se llama ECR y otro más a la extrema derecha que se llama ID. O sea, las cosas que podemos escuchar son cosas que yo invitaría a quien quiera que las lea o que las escuche, que vea, que busque los vídeos, porque si las cuento no se las va a creer nadie, ¿no? O sea, son a veces es difícil de creer la realidad, porque pueden parecer hipérboles, ¿no? Esa es la sensación que tenemos allí. Y ahora mismo, yo creo que porque no les queda otra, está habiendo sectores que al principio no eran nada cercanos a nosotros, que ya tienen que ir diciendo, hombre, hay que parar esto, ¿no? Seguimos siendo una minoría en el Parlamento, ¿no? Pero vamos en aumento. Pero al principio, 7 de octubre, 8 de octubre, 9 de octubre, yo te digo, teníamos sensación de que íbamos a ser agredidos en el Parlamento. Te explico algo que lo he explicado en otras ocasiones, ¿no? O sea, yo tengo un compañero de mi equipo que me acompaña habitualmente a los plenos, que lleva los temas de comunicación, ¿no? Hace las fotos, los vídeos, o tal, ¿no? Entonces normalmente me acompaña, viene conmigo a los sitios, si vamos a grabar un vídeo, si vamos a vernos con alguien, él también me ayuda a traducir, porque yo no hablo inglés, mi inglés es muy pobre, entonces me ayuda a las traducciones, viene habitualmente pegado a mí siempre, ¿no? Esos días tenía la instrucción de ir separado de mí y grabando, porque temíamos que en cualquier momento yo iba a ser agredido dentro del Parlamento y quería que quedara testimonio de esa agresión, ¿no? O sea, la campaña de odio, las miradas de odio, a veces, de sectores que se consideran progresistas, te digo, ¿no? Saco a Vox, saco al PP, saco a Ciudadanos, no, de sectores que se consideran progresistas, socialdemócratas o verdes. Las miradas de odio, de desafío, de miradas amenazantes, esos días fueron terribles. Ya no te digo en las redes, ¿no? Las redes empezaron a sacar fotos mías con la resistencia, como si me hubieran pillado a mí de cosas escondidas. Eso lo tengo todo publicado. Yo tuve un encuentro con el portavoz de la brigada Wali Mustafa, el brazo militar del Frente Popular, y hice una entrevista que fue publicada en muchos medios y tengo una foto con ellos que ilustraba que esa entrevista se había realizado realmente. O sea, ¿no? Si no, yo me la podía haber inventado, ¿no? Hay una foto en la que estoy con dos miembros de la resistencia que están armados y van publicando esa foto para demostrar que yo soy terrorista, ¿no? O una foto en la que estoy saludando al que entonces era el primer ministro de la Franja de Gaza, Ismael Haniyeh, en un acto protocolario, en un homenaje a unos periodistas que habían asesinado a los israelíes, en el acto protocolario en el que estábamos invitados él y yo, nos saludamos y están publicando esa foto mía por ahí para demostrar que yo soy de Hamás. Yo no soy de Hamás, pero no soy de Hamás porque yo soy comunista y ateo. Y Hamás es un partido, un movimiento teocrático y conservador en lo económico, en lo social. O sea, yo la única coincidencia que puedo tener con Hamás o que tengo con Hamás es que estamos frente a Israel.
Pero si quitamos ese pequeño detalle, digo pequeño irónicamente, jamás tiene mucho más que ver con el PP que con nosotros, en el sentido de que es una organización conservadora y teocrática, ¿no? Bueno, pero digo, yo como expliqué en el propio Parlamento, porque intentaron, me preguntaron allí un diputado nazi sueco, ¿usted qué confraterniza con Hamas? Digo, mira, yo de la foto mía con Janilles no estoy avergonzado. Yo no estoy avergonzado. Yo me puedo sentir avergonzado de algunas fotos que se me han hecho aquí, porque desde luego hay gente en el Parlamento Europeo con los que sí me daría vergüenza salir en algunas fotos, gente que son verdaderos nazis. Para mí, y digo, aprovecho esto, aunque no sea el tema de la pregunta, para mí la resistencia palestina es un derecho del pueblo palestino, y el pueblo palestino tiene derecho a resistir frente al ocupante por todas las vías a su alcance, incluida la vía armada. Y eso lo digo yo y que lo diga yo puede ser irrelevante, pero es que eso lo dice la ONU en su resolución 30/70. O sea, si ellos no reconocen el derecho de los pueblos ocupados a resistir, son ellos los que se están situando fuera del derecho internacional. Yo me limito a defender el derecho internacional. Creo incluso que además de intentar desacreditarte, pues relacionándote con Hamas, etcétera, que ha habido presiones por parte de grupos de presión pro-israelí al Parlamento Europeo para que se te retire de tu cargo. Sí, pues bueno, mira, eso ya lo intentaron antes de que fuera elegido. Tengo por ahí la carta, te la puedo hacer llegar por si la quieres. De no sé qué ministro israelí, no me acuerdo, ministro de Asuntos Estratégicos, no me acuerdo, mandándole una carta al entonces presidente Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo. Entonces ya este hombre ha fallecido, era un hombre honesto, un periodista italiano bastante honesto, bastante independiente, presionándole para que no permitiera que yo fuera elegido presidente de la delegación, porque yo tenía amigos terroristas, ¿no? Luego mandaron a 5 rabinos, no a los 5 a la vez, o sea, 5 veces mandaron a rabinos a reunirse con el presidente para presionarle para esto. Y el día antes a que yo fuera elegido, yo fui elegido presidente el día 26 de septiembre del 19. El día 25 se presentó este ministro, se presentó allí en el Parlamento, hizo un evento público con todas las derechas, con todos los grupos parlamentarios de derecha, hizo un evento dentro del Parlamento para presionar al presidente para que saboteara mi elección, ¿no? Y ahora pues me están intentando que me destituyan de no sé de qué, no sé si de presidente o de diputado, no sé si ellos piensan que el presidente puede decidir destituir a un cargo electo como yo. A mí no me ha elegido el presidente, a mí me han elegido los electores del Estado español, ¿no? Para que me destituyan porque soy antisemita. Bueno, yo no soy antisemita. Yo distingo muy bien entre el antisemitismo y el antisionismo. Yo soy antisionista, por el mismo motivo por el que soy antifascista y por el que soy antinazi. Porque yo combato una ideología supremacista que considera que hay un colectivo que está por encima de los demás y que se considera tan por encima de los demás que puede llegar a matar a los demás. Y eso lo hicieron los nazis contra los judíos y otros colectivos. O sea, los nazis mataron a 6 millones de judíos, mataron a comunistas, socialistas, anarquistas, a gitanos, a árabes, a homosexuales, o sea, mataron a mucha gente porque ellos consideraban que estaban por encima de los demás. Y ahora los sionistas están asesinando a los palestinos porque consideran, como ha dicho el ministro de la guerra israelí, no lo estoy interpretando, no estoy especulando, ha dicho que esos no son humanos, son bestias con forma humana. Pero el presidente, no el ministro de la guerra, el presidente Herzog, presidente israelí Herzog, dijo que en la Franja de Gaza no hay ni un solo inocente, que los 2,3 millones de personas que sobreviven en la Franja de Gaza son objetivos militares. Bueno, atacar a eso no es antisemitismo. Atacar a eso es defender la humanidad,
defender los derechos humanos, defender al pueblo palestino. Antisemitas son los sionistas, la fuerza israelí de ocupación, el régimen israelí que está asesinando a un pueblo semita como el pueblo palestino. Y ellos no pueden erigirse en portavoces ni en representantes de todos los judíos del mundo. Los judíos se están manifestando por todo el mundo diciéndole, no, eso es mi nombre, no, tú no me representas a mí. Mi abuelo no sobrevivieron a Auschwitz para que tú hagas ahora lo mismo que hicieron con ellos contra los palestinos. Ellos quieren erigirse en los portavoces de todos los judíos del mundo. Y los judíos del mundo se están manifestando de forma masiva, como yo nunca lo había visto antes. En agresiones anteriores habían habido acciones de judíos, pero muy minoritarias. Esta vez están saliendo cada día. Como decía un judío, no sé si es un académico, Gilad Atmon, decía, los nazis me hicieron sentir miedo de ser judío. E Israel me está haciendo pasar vergüenza de ser judío. Ellos no quieren sentirse cómplices de lo que está haciendo Israel. Y ahora un lobby sionista, de los muchos que hay registrados en la Unión Europea, le ha mandado una carta a la presidenta, que también es sionista, la presidenta Metsola, estuvo también con von der Leyen allí, rindiéndole pleitesía a Netanyahu y a todos estos criminales, pidiéndole que me destituya porque soy antisemita. Yo no sé lo que va a hacer la presidenta, y sinceramente una cosa que me preocupa entre cero y nada, ¿no? No me preocupa lo más mínimo. Yo voy a seguir haciendo lo que hago y diciendo lo que digo y denunciando al sionismo y a este régimen genocida. Yo no estoy en política para estar callado. Yo estoy en política para poder hablar claro y poder denunciar claramente lo que considero que tengo que denunciar. Recientemente hemos conocido que el Estado de Sudáfrica ha interpuesto una demanda en la Corte Penal Internacional contra Israel por crímenes de guerra. ¿Qué recorrido tienen estas iniciativas? ¿Puede un organismo como la Corte Penal Internacional emitir un dictamen que no sea...? Déjame que te aclare porque hay cierta confusión con eso. Hay dos cortes. La Corte Penal Internacional, que es donde yo estuve presentando el memorándum me reuní con el fiscal encargado de temas palestinos y establecimos mecanismos de coordinación para avanzar las investigaciones, y ante esa Corte ya se habían presentado con anterioridad otros estados. Argelia, Colombia, Bolivia, varios estados ya se han presentado ante esa Corte. Lo que ha hecho Sudáfrica es otra vía, que creo que es muy interesante. O sea, la Corte Penal Internacional es la que puede meter a Netanyahu en la cárcel. La que puede meter a Netanyahu de todos sus criminales en la cárcel es la Corte Penal Internacional. Y tú ahí presentas cargos contra personas, no contra un Estado. En la Corte Penal Internacional, donde te digo que estuve yo y que ya hay demandas de otros países, tú denuncias a Netanyahu, al ministro de la Guerra, o sea, lo que puede reproducir un Nuremberg contra los sionistas es la Corte Penal Internacional. Lo que ha hecho Sudáfrica es apelar a la Convención contra el Genocidio y llevarlo a la Corte Internacional de Justicia, que es un ámbito de la ONU, pero un ámbito de la ONU en el que Estados Unidos no tiene capacidad de veto, con lo cual tiene otro recorrido. ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar que se decrete, que se dictamine que lo que está haciendo Israel contra Palestina es un genocidio y mandatarle a parar inmediatamente, que es lo que ha pedido Sudáfrica. También decirte que a la iniciativa de Sudáfrica se han adherido también ya otros países. Ayer mismo tenía noticias de Chile, anteriormente Bolivia, creo que Malasia, o sea, hay otros países que se han adherido a esa petición, ¿no? Entonces tú ahí decretas que eso es genocidio y dictaminas que tiene que pararlo inmediatamente. En el 50% de las ocasiones que ha pasado eso, el país afectado no ha hecho caso a la Corte.
pero tú en base a ese dictamen ya puedes llegar a otras medidas. Y además supone una medida política. Por decirte que es verdad que no va a meter a Netanyahu en la cárcel por el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero sí está ya decretando oficialmente que eso es un genocidio. Y eso sí puede tener luego consecuencias en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, ahora mismo el fiscal, o sea, antes había una fiscal que no me acuerdo cómo se llamaba, Bershuda, una cosa así, que la mujer durante su mandato avanzó mucho en una denuncia que había desde el año 2016. En el año 2016 se presentó una demanda en base a la agresión del 2014. Cuando se recopilaron suficientes pruebas, se presentó esa denuncia en el 2016. Y la fiscal que había entonces puso a su equipo a trabajar a fondo para desarrollar esa denuncia, para ver hasta dónde se podía llegar. Y cuando terminó el mandato de esta señora, lo sustituyó un tipo que se llama Cam, de apellido, no me acuerdo el nombre, que parece que tiene poco interés en avanzar en este sentido, ¿no? Digo, una muestra de que tiene poco interés es que no tiene equipos de investigación trabajando sobre esto, y que ante las denuncias que está habiendo, él no ha visitado la Franja de Gaza, ni siquiera Cisjordania. Él ha ido a Israel a investigar las consecuencias en las personas que habían sido capturadas por la resistencia, pero no ha prestado ninguna atención a lo que está pasando en Gaza, que parece que es un poquito grave, ¿verdad? Y que hay ya bastantes denuncias. Entonces, digamos, hay poco, la situación no invita al optimismo en cuanto a la iniciativa que tenga el fiscal Khan, pero sí, si se consigue que se dictamine en la Corte Internacional de Justicia que esto es un genocidio, ya va a ser muy difícil seguir mirando para otro lado. Disculpa si me he extendido un poco y he entrado en temas un poquito técnicos en esto, pero creo que es bueno, porque la mayoría de la gente, entre las que me incluyo, o sea, yo esto lo sé porque tengo que saberlo, no porque necesito saberlo, ¿no? Pero nosotros hablamos de la Corte Penal de Justicia, o sea, la Corte Internacional de Justicia, no distinguimos, y a mí yo me he visto obligado a tener que informarme de estas cosas, ¿no? Claro, porque un poco la percepción general es que todos estos organismos internacionales pues están un poco pues supeditados al veto de Estados Unidos. Cuando ha habido un intento de promover una resolución en la Asamblea de Naciones Unidas, se ha paralizado por el veto de Estados Unidos. Muchas resoluciones no son de obligado cumplimiento los países que no reconocen a estas entidades. Entonces, ¿en qué lugar queda la comunidad internacional? Todos estos organismos que se crean después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de hacer prevalecer pues, el derecho internacional humanitario, y ¿en qué lugar quedan ante la evidencia de que son incapaces de tomar unas medidas, de tener una capacidad ejecutiva, de imponer sanciones, de imponer... Llegaremos al veto de Estados Unidos. O sea, si la Corte Internacional de Justicia decreta que esto es un genocidio y exige la paralización inmediata, e Israel no lo acata, eso tiene que ir al Consejo de Seguridad de la ONU para sancionar a Israel, para tomar medidas contra Israel. Y ahí es donde Estados Unidos va a vetar, como hace siempre. Porque finalmente Estados Unidos es patrocinador de todo esto. Israel es el sicario, ¿no? Es el ejecutor, el verdugo sanguinario, porque evidentemente no parece que sufran mucho los soldados que después de matar a unos niños les roban la joya y salen bailando encima de los cadáveres, ¿no? O sea, son el sicario sanguinario y sádico, pero es Estados Unidos quien está detrás de todo esto. Lo mismo que está detrás de casi todas las guerras que han habido en el mundo desde el año 45 para acá. Está el listado de guerras que han habido en el mundo, y la inmensa mayoría de ellas Estados Unidos está detrás, ¿no? Entonces, si la Corte Internacional de Justicia
dictamina que lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio y lo obliga a parar, Israel no acata eso, eso ya tiene que ser el Consejo de Seguridad quien le imponga sanciones a Israel, o quien decida si manda a tropas de interposición allí, o sea, quien tiene que tomar decisiones. Y ahí es donde Estados Unidos utilizará su derecho de veto, como lo hace de forma sistemática, para proteger a Israel. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué papel le quedan a las instituciones estas? Las instituciones estas se crean para resolver los conflictos de forma no violenta. O sea, cuando hay un conflicto entre dos países, tiene que haber alguien que diga cómo resolvemos esto sin que tengamos que liarnos a tiros, ¿no? Y para eso se crea, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU. Se crea para que no se repita lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que es necesaria la ONU, pero no del modo que está. O sea, una organización como la ONU, que tiene la importancia que tiene, no puede estar supeditada a que nadie tenga capacidad de veto. No puede ser que la Asamblea General, que la componen 193 miembros, pues decida por 180 y tantos votos a favor, 12 o 13 en contra, o sea, 12 o 13 abstenciones y 2 votos en contra, que son los de Estados Unidos e Israel, decidan que hay que implementar un alto el fuego en la Franja de Gaza, y que como uno de los 2 votos en contra de Estados Unidos tiene capacidad de veto, ya lo que hayan decidido 180 y tantos países no sirve para nada. No puede pasar que en el Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, 13 digan que hay que implementar inmediatamente un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza, uno, que es el Reino Unido, se abstenga y Estados Unidos vote en contra. Y el voto de Estados Unidos haga que los otros 14 votos no sirvan para nada. O sea, la ONU, en este formato que tenemos ahora mismo, se ha demostrado ineficaz, se ha demostrado inútil. O sea, la idea de la ONU sigue siendo vigente, sigue siendo necesaria, quizás más necesaria que nunca, pero hay que democratizarla, hay que reformarla la ONU. Si no, al final no sirve. Al final la ONU, de este modo, solo sirve para perseguir al que está en contra de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque si es para perseguir a alguien que está en contra de Estados Unidos, sí salen las resoluciones enseguida. Lo mismo que el Tribunal Penal Internacional. En el Tribunal Penal Internacional se dictaminó o se decretó una orden de busca y captura, detención internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin a las pocas semanas del inicio de la guerra e invasión de Ucrania. A las pocas semanas, a las 2 semanas, había una orden internacional de detención contra Putin, porque Estados Unidos está frente a Putin. Pero después de 3 meses largos de genocidio en la Franja de Gaza, no hay ni un gesto de la Corte Penal Internacional contra Israel. Uh-huh. Hablamos del derecho internacional humanitario y de la responsabilidad, pues, de los estados que han suscrito, pues, estos acuerdos internacionales en cumplir unos mínimos éticos pues, en relación con los derechos humanos. Las empresas, las compañías privadas que tienen sus sedes sociales en estos estados que han suscrito estos consensos internacionales están obligadas a secundar también esta legalidad internacional en materia de derechos humanos. ¿Están obligados solo los estados o también las entidades privadas, las compañías, las empresas? Quiero traer el tema a un caso muy concreto aquí en Euskal Herria, el caso de la compañía CAF, una compañía, además, pues, con capital público del gobierno vasco, con su sede social en el Estado español, que suscribe los tratados internacionales, resoluciones de Naciones Unidas, Cuarta Convención de Ginebra. Esa compañía está obligada a
a cumplir también esa legalidad internacional? Mira, yo no soy jurista, yo no sé si legalmente está obligado o no. Lo que yo sí creo es que es inmoral que esté participando o ayudando a consolidar una ocupación ilegal. Si yo en mi modesto entender, digo, partiendo del reconocimiento de que al no ser jurista tengo lagunas en las que yo no quiero decirte algo que sea incorrecto, ¿no? Pero porque nos encontramos con situaciones que para los que no somos juristas son difíciles de entender. O sea, y digo, ahí aterrizo en CAF porque es un tema muy importante, mucho más estando aquí, ¿no? Es un tema muy importante. Pero para nosotros, por ejemplo, es inadmisible y en mi opinión debería de ser ilegal que en la Unión Europea considera a los asentamientos ilegales, los considera ilegales, ¿vale? Y denuncia, denuncia. Hace una declaración de deeply concerned, ¿no? De una declaración siempre, estamos profundamente preocupados, ¿no? Podríamos decir que es cada vez que se aprueban nuevos asentamientos. Los considera ilegales. Pero se permite que se comercie con los productos de los asentamientos ilegales aquí. ¿Eso tiene lógica? Para mí, sin ser jurista, yo te digo que si esos asentamientos son ilegales, nada de lo que se le haya quitado al pueblo palestino en esos asentamientos puede ser comerciado en Europa, en mi modesto entender, ¿no? Bueno, pues se permite, lo único que ha salido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que tienen que ser etiquetados como productos de los asentamientos ilegales, pero no prohíbe que se comercie con ellos aquí, ¿no? O sea, son incoherencias. Lo que tú me dices de CAF, hombre, el proyecto de CAF en el tranvía es un proyecto ilegal. O sea, en mi forma de entender las cosas, yo creo que eso es ilegal, porque está llevando a cabo una infraestructura en un territorio que está ocupado ilegalmente. Entonces, yo creo que eso debe de ser ilegal. En cualquier caso, al no ser jurista no me atrevo a decírtelo de forma taxativa. Lo que sí creo es que ellos tienen la voluntad y la firme decisión de mantenerse en ese proyecto, ¿no? Todo evidencia que es así. Y que no parece que nuestros gobiernos, ni el gobierno vasco, ni el gobierno estatal, el gobierno central, estén dispuestos a tomar medidas en contra de esto. Así que yo lo que sí creo es que tenemos que mantener la presión de la gente cabal, de los movimientos sociales, de los movimientos de solidaridad con Palestina, del movimiento BDS. Tenemos que seguir manteniendo la presión hasta conseguir, porque esto al final es como una balanza, ¿no? O sea, ellos tienen que ver, lo mismo con nuestros gobiernos en otro tema, porque nosotros hemos pasado por la iniciativa de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia y se me ha olvidado decirte que nosotros no entendemos cómo el gobierno central español no se ha sumado a esa iniciativa. Nosotros creemos que el gobierno español debe de estar. A nosotros nos hubiera gustado que tomara la iniciativa, no que se añadiera. Pero es que no es admisible que un gobierno o sea, y nosotros formamos parte del gobierno, ¿eh? Nosotros, o sea, yo soy de Izquierda Unida, que ahora formamos parte de Sumar, estamos dentro del gobierno y estamos exigiendo, hoy mismo ha salido una publicación en la que desde Sumar exigimos que nos sumemos a esto, ¿no? Que nos sumemos a esa iniciativa, ¿no? O sea, el gobierno español no puede, Pedro Sánchez no se puede limitar a hacer una declaración levemente molesta ante Netanyahu y a pensar a partir de ahí que ha hecho los deberes, ¿no? Tú lo que no puedes hacer es esa declaración y en paralelo comprarle armas con el sello de Tested in Combat por valor de 4,5 millones de euros a Israel. El sello de Tested in Combat, como tú bien sabes, Cordo, es estas armas las hemos probado sobre las cabezas de los niños palestinos en Gaza. Hemos tirado estas bombas y matan muy bien a los niños. Y ahora nos las venden a nosotros y nosotros
gobierno democrático, progresista y no sé cuántas vainas, le compramos esas vainas. Estamos financiando el genocidio. Hay que decírselo a Pedro Sánchez con claridad. Deja de vendernos la moto, deja de hacer declaraciones y toma acciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer con esto? Tienen que tomar acciones también. El gobierno central y el gobierno vasco. Que el PNV también es maestro en lo de ponerse de perfil. El PNV también es de los que le gusta quedar como que está frente al genocidio, pero luego financia el genocidio. Aquí hay inversión. Estamos hablando de una empresa, como tú bien has dicho, que tiene participación pública. Es absolutamente inadmisible que esto siga adelante. Tenemos que presionar, en mi opinión. O sea, yo no vengo aquí a decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero en mi opinión tenemos que seguir presionando a la dirección de la empresa y a todos los que tengan capacidad de influir para que esta empresa deje de ser cómplice de la ocupación. Te presentaba al principio de la entrevista como en tu doble faceta de activista y de representante público, y en ese sentido pues nos hablas ahora también de la necesidad de una presión popular, ¿no? ¿Hasta dónde llega las herramientas que pueden articular las instituciones, en este caso las instituciones europeas, y hasta dónde tiene que llegar el movimiento popular, ¿no? Traído al terreno del caso concreto de CAF, las instituciones europeas tienen herramientas sancionadoras, por ejemplo, contra empresas que vulneren la legalidad internacional. Sí. ¿Hasta dónde se puede llegar en ese sentido y hasta dónde tiene que llegar el movimiento popular? Las instituciones europeas tienen herramientas. Yo no te puedo decir para parar mañana mismo la agresión, pero para presionar de forma contundente en ese sentido, sí. La Unión Europea tiene, por ejemplo, un acuerdo de asociación con Israel, un acuerdo de asociación preferencial con Israel, que es muy beneficioso para Israel, muy beneficioso en términos económicos, en términos comerciales. Y en el capítulo 2 de ese acuerdo se dice de forma explícita que este acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes firmantes. A esta altura parece poco discutible que Israel no está respetando los derechos humanos del pueblo palestino, ¿verdad? O sea, simplemente aplicando ese capítulo 2 se tenía que haber cancelado ya ese acuerdo. La Unión Europea tiene la capacidad para tomar esa decisión. Israel participa en programas financiados por la Unión Europea, financiados con tus impuestos y con los míos. Participa en el programa Erasmus, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo conoce el programa Erasmus. Pero participa en otro programa que quizá conozca menos la gente, que se llama Horizon Plus. Y este programa, el Horizon Plus, está permitiendo, entre otras cosas, que se financien a 2 empresas que fabrican los drones con los que están asesinando a los niños en la franja de Gaza. A Elbit Systems y a otra, no recuerdo el nombre de la otra empresa. Eso se está financiando desde la Unión Europea. La Unión Europea tiene que impedir, ya, antes de ayer, tenía que impedir ya la participación de Israel en ningún programa financiado de la Unión Europea. La Unión Europea debería de impedir que se comercien con productos de los asentamientos, como te he dicho antes. La Unión Europea debería de haber, y en esto hay muchos fetiches, ¿no? O sea, no quiero abrir un debate con esto o que se interprete de no sé qué manera, pero sí creo que hay que ser claro. O sea, no hay motivo alguno que justifique que la Unión Europea, impulsora de los acuerdos de Oslo, y que fue quien presionó, según me reconoció a mí, no sé qué cargo tenía. Yo la única vez que pude entrar en Palestina como presidente de la delegación fue en el año 2020. Ya luego no me han permitido entrar más y ya me han dicho que no voy a poder ir, la ocupación me ha dicho que no voy a poder volver a entrar más. Pero cuando estuve allí en el 2020 me reuní con el señor Barakat, que era, no sé qué cargo tenía, pero era un cargo alto de la OLP, y era como el representante de la OLP o de la Autoridad Nacional Palestina en las negociaciones de paz, una cosa así, ¿no? Y él me dijo, acusándome de un modo muy, muy directo y muy claro, haciéndome a mí de algún modo cómplice de eso, y yo entiendo, porque yo iba allí en calidad de presidente de la delegación, o sea, yo iba allí representando a la Unión Europea, tuve que asumir que me diera la carga. Me dijo, vosotros
nos presionaste en el acuerdo de Oslo para que reconociéramos a Israel, a cambio vosotros ibais a reconocer al Estado palestino. Eso fue hace 30 años y aún no lo habéis reconocido. No hay justificación para que a esta altura la Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros no haya reconocido al Estado palestino. El problema es que en qué superficie se va a reconocer al Estado palestino. Si ya en los acuerdos de Oslo la representación palestina fue tremendamente generosa, en mi opinión demasiado, ¿no? Pero digo, eso al final le corresponde valorarlo a los palestinos, no a mí, ¿no? Pero fue tremendamente generosa, cediéndole a la entidad sionista el 78% de los territorios históricos palestinos, a cambio de que en el 22% restante se permitiera la creación de un Estado palestino. Y de ese 22%, ¿qué queda? ¿Qué queda? Si vemos el mapa de Cisjordania y Jerusalén Este hoy, es un queso gruyère. Está todo lleno de puntitos de asentamientos israelíes. No es posible ir de una ciudad palestina a otra sin pasar por checkpoints israelíes. Cuando se quiera reconocer al Estado palestino, ¿en qué superficie lo vamos a reconocer? Uh-huh. Digo, me pregunta que si hay mecanismos, sí lo hay. Uh-huh. Hay mecanismos para presionar. Lo que no hay es voluntad política. Y tú me decías, tú sigues, o sea, tu doble papel de activista y de representante público. Yo creo que soy un activista que tengo una función determinada en el Parlamento, ¿no? Esta función ha empezado y terminará en algún momento. Pero lo que uno no puede dejar nunca es de seguir luchando por lo que cree que es justo, ¿no? Estés en el Parlamento, estés en una DICUM, estés en Gaza o estés en una asociación de vecinos. Y yo, desde luego, creo que para que las derechas puedan implementar su programa no es necesaria presión social. Ellos tienen sus incentivos, ¿no? Ellos tienen sus presiones, ¿no? Ellos tienen sus proyectos y sus estrategias para llevarlo a cabo y tienen su capacidad para poder ejecutarlo. En el caso de la izquierda no es así. En el caso de la izquierda no podemos hablar de una izquierda como si fuera una cosa homogénea en que todos estamos pensando lo mismo y tenemos los mismos intereses, tenemos la misma libertad a la hora de actuar. Aquí hay izquierdas que tienen muchas hipotecas, que tienen muchos compromisos con los que mandan, no con el pueblo. Entonces yo te decía antes en alguna de las respuestas que esto al final es una balanza. Tenemos que obligar a que nuestros gobiernos, nuestros representantes, aquellos que mandan, vean que le cuesta más. Le cuesta más tomar medidas justas que va a hacer que los Florentino Pérez, los Botines, los Ross, o los, no sé cómo se llama, el de Abengoa o el de Endesa, no sé. O sea, que los que mandan se enfaden porque, claro, tú ponerte frente a esa gente tiene un coste, ¿no? Y eso parece evidente que hay quien no está dispuesto a asumir ese coste, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que estén dispuestos a asumir ese coste? Tener tal presión social que haga que no asumir ese coste sea más costoso. No sé si consigo hacerme entender, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar que nuestra participación ciudadana, que nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer política se limita a echar una papeleta cada 4 años. No, nosotros tenemos que ser sujetos activos a la hora de obligar a nuestros representantes, te lo digo yo que soy representante ahora mismo, ¿no? Tenemos que obligar a que nuestros representantes trabajen en el sentido que nos prometieron que iban a trabajar, trabajen por la mayoría social, trabajen pensando en lo colectivo, en lo común, y no pensando en cómo contentar a no sé qué gerifalte
que luego, cuando yo deje de ser diputado, ministro, presidente, lo que sea, me recoloque en no sé qué consejo de administración. O sea, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir presionando, porque si no conseguimos. O sea, nosotros no hemos visto, disculpa porque a mí no me gusta, digo, Gordo, yo milito, todo el mundo me conoce, digo, todo el mundo me conoce, no me conoce todo el mundo, pero todo el que me conoce sabe dónde milito, sabe cuáles son mis opciones políticas. Pero yo no vengo aquí a hablar de opciones políticas partidistas, porque además venimos a hablar de una causa que está por encima de narcisismo identitarista de los partidos, ¿no? Y evito en todo momento entrar en ese tema, ¿no? Pero sí, digo, nosotros no hemos visto por primera vez, desde que yo tengo memoria, en esta legislatura pasada, a los sindicatos movilizándose en favor de medidas que tomara una ministra, ¿no? Porque la ministra en sí necesitaba la presión social para poder implementarla. Nosotros estamos acostumbrados a movilizarnos para que los ministros tomen determinadas medidas. Y en este caso, la ministra hizo un llamamiento a que se movilizaran en favor suyo, lo mismo que lo hizo en el pasado un tipo que no era, digo, para dar una de cal y una de arena, uno que no es de mi partido, Dominique de Villepin se llamaba, un primer ministro francés que quiso implementar, o sea, que legisló la jornada de las 35 horas en Francia, la quiso legislar, pero no tenía fuerza suficiente porque los obstáculos que tenía enfrente de los que mandan sin presentarse a las elecciones eran tremendos. Y hizo un llamamiento, es la primera vez, yo no conocía un caso así, el primer ministro hizo un llamamiento a la movilización popular para poder sacar para adelante las propuestas que hacía. Nosotros tenemos que saber que los que nos gobiernan, incluso los que tengan buena voluntad, no siempre tienen la fuerza suficiente para poder hacer las cosas. Y es necesario que haya una presión popular que le empuje en el buen sentido, porque si no pueden terminar rendiéndose a las presiones. Te digo ya los que tienen buena voluntad, no te digo ya los que vienen con la voluntad torcida de casa, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno progresista. Hace unos años teníamos unos reaccionarios y luego vendrá uno conservador, luego vendrá uno reaccionario. Ya veremos. Pero lo que no puede nunca el pueblo la sociedad, la gente cabal, la gente movilizada, organizada, no puede nunca pensar que como ahora gobiernan los míos, ya estamos tranquilos y vamos a dormir. No, porque el día que vencemos eso, estamos acabados. Tenemos que presionar todos los días. Todos los días. Y en el caso de la causa palestina, sin descanso, porque cada día que pasa son muchas vidas las que se están perdiendo, No podemos quedarnos dormidos. Cada día están muriendo, se están matando. O sea, la media, leí el otro día, una media de 170 niños. Yo no te digo el total de las víctimas de los asesinatos israelíes. De los menores de edad, una media de 170 niños están siendo asesinados en la Franja de Gaza cada día. Yo creo que llega un momento en que estamos mareados de cifras, no sabemos medir las cifras, no podemos. Llega un momento en que no somos capaces de digerir lo que supone eso y tenemos que hacer comparaciones. Yo me limito a transmitirte lo que he visto en un gráfico recientemente. Ni siquiera estoy seguro de que la fuente sea totalmente fiable, ¿no? Pero que en la Alemania nazi, en los campos de concentración de la Alemania nazi, morían una media de 117 niños al día. Y Israel está matando en Gaza 170 niños al día. Un dato que quizá comparándonos nos haga entender las cosas. Se han matado en los 3 meses de agresión sobre la Franja de Gaza más periodistas que los 20 años de la guerra de Vietnam. Estamos comparando 3 meses con 20 años. En 3 meses, más periodistas que en 20 años de la guerra de Vietnam. Se han matado ya a más de 100 trabajadores de la UNRWA, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. 130 trabajadores de la ONU
han sido asesinados en la Franja de Gaza. Pues Manu Pineda, no podemos dejar de seguir denunciando este genocidio y como se suele decir, no podemos dejar de seguir hablando de Palestina, desde las que pues, hacemos la política a pie de calle, desde los movimientos populares, desde las radios libres como la nuestra. Pues es gratificante de vez en cuando ver en la política institucional, en esa en la que no tenemos demasiada confianza, con la que somos bastante escépticas, pues ver a voces críticas, disidentes como la tuya, y ver pues en la tribuna del Parlamento Europeo a alguien que de vez en cuando pues le saca los colores a la bancada. Entonces pues bueno, pues te deseamos mucha suerte y seguir haciendo esa labor tan necesaria que haces, y que bueno, como nos decías, hay también tantos intereses en que dejes de hacerla, pero pues bueno, para nosotros es gratificante seguir escuchándote y bueno, pues un placer haberte tenido en los micrófonos de Al-Abedi, y muchas gracias por compartir este tiempo. El placer es mío siempre. Solo decirte una cosa, porque hay veces que hay gente que nos conocemos y entonces tú quizás te enteras de lo que hago yo y puedes llegar a pensar que soy el único que soy allí. No, afortunadamente no soy el único, son otros compañeros que tienen las mismas posiciones, hablan raro, algunos son irlandeses y no lo entiende ni Dios lo que hablan los irlandeses, o compañeros como los del PCP portugués. Yo quizá hable de un modo más, no sé, ya eso, pero yo creo que eso es una cuestión más de carácter que de otra cosa, ¿no? Pero sí te puedo decir que afortunadamente, aunque seamos minoría, pero no somos un reducto aislado en el que soy yo solo allí contra el mundo como el Quijote. No, afortunadamente somos más y vamos creciendo, porque la realidad, lo que está haciendo Israel, está haciendo que vayamos creciendo. La gente que estamos dispuestos a denunciar esto. Algunos, digamos, por la forma que tengamos de hablar se nos entiende mejor que a otros, pero somos muchos, afortunadamente. Y muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Incansable desde hace ya, ¿cuánto? Desde 2009 Intifada, años, ¿no? Y desde 1983 Al-Abedi. Desde antes de la primera Intifada está ahí, ¿no? Bueno, con muchísimo ánimo, muchísima fuerza en este trabajo tan necesario que hacéis. Incansable pero necesario. Nosotros agradecemos mucho que estéis siempre al pie del cañón y desde luego siempre en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. Pues un placer habernos vuelto a ver después de tanto tiempo y haber compartido esos minutos. Es que ricasco. Esperemos que no tardemos tanto en volver a vernos. Venga, hasta cuando quieras, Agur.